días. Comenzamos a grabar nuestra clase de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares. Sean muy bienvenidos como siempre y ojalá que desarrollemos la actividad de la mejor forma posible. ¿Ya? Tenemos en este momento 8 estudiantes, esperamos que se vayan incorporando durante la mañana como siempre. Y me pueden escuchar, pueden ver la diapositiva. Ya, perfecto. Estamos conectados entonces y no vamos a usar la cámara para favorecer como siempre la conectividad. Ya nos saludamos, me alegro que estén bien y yo también ya tengo listo el registro en la plataforma de ayer para que la clase quede totalmente regularizada. Así que estamos ok con eso. ¿Ya? Estamos ya finalizando nuestra segunda unidad de adaptaciones curriculares a nivel de aula individual y evaluación diferenciada. Dígame, Scarlett. Se desconectó. Ya, cuando se conecte de nuevo, me indica. Los aprendizajes esperados que vamos a trabajar entonces en esta última evaluación es que reconocen la necesidad de la adaptación curricular a nivel individual, manifestando además compromiso y sensibilidad profesional frente a los sujetos que requieren apoyos educativos específicos para su proceso de aprendizaje eficaz. El otro aprendizaje esperado es que seleccionan los aspectos de adaptación curricular individual a trabajar para contribuir al logro de un aprendizaje eficaz. Y el último es que realizan adaptaciones curriculares para los subsectores de lenguaje y aprendizaje matemático. ¿Ya? Esos son los aprendizajes esperados con los que finalizamos el módulo y la unidad. Los criterios de evaluación es que identifique el grado de desarrollo alcanzado por los estudiantes con relación a distintas discapacidades, pues vamos a tomar una. Describe las competencias curriculares del estudiante con necesidades educativas especiales. Reconoce los elementos principales a tener en cuenta en las adecuaciones curriculares, que ya lo vimos, ¿cierto? Y fundamentado en el decreto 83. Propone una adaptación curricular en el subsector de lenguaje. Propone una adaptación curricular en el subsector de aprendizaje matemático, determina estrategias de apoyo que contribuyen a progresar en el aprendizaje y selecciona orientaciones para apoyar el desarrollo y aprendizaje en el ámbito escolar y familiar. ¿Ya? Y los contenidos, ¿cierto?, donde obtenemos esta información que nos orienta sobre cómo realizar las adecuaciones curriculares es el decreto 83, ¿sí? Específicamente en el capítulo que habla sobre los criterios y orientaciones de adecuación curricular. Lo que vamos a realizar hoy día es que les voy a presentar la guía de trabajo para que ustedes elaboren su PASI y resolvemos dudas y retroalimentación durante todo el proceso a la medida que sea necesario. Y esta evaluación corresponde a la evaluación 2 de la unidad 2 y con eso finalizamos el módulo. Vamos a ver entonces la guía de trabajo. Ya, ¿cierto? Como les decía en la presentación de la clase, la unidad de aprendizaje es la 2 y los aprendizajes esperados y criterios de evaluación ya lo vimos, ¿cierto? Y recordamos que la unidad de competencia del módulo es que al finalizar este módulo ustedes sean capaces de elaborar adecuaciones curriculares para la integración educacional, demostrando capacidad para describir y comprender a partir de las nuevas orientaciones acerca de la discapacidad, la conceptualización de las necesidades educativas especiales, los principios y la normativa que la sustenta, ¿ya? Que es lo que hemos trabajado durante todo el semestre, manifestando además compromiso y sensibilidad profesional frente a los sujetos que requieren apoyos educativos específicos para un proceso de aprendizaje eficaz, ¿ya? Así es que con esta
con este último trabajo ya damos cumplimiento, ¿cierto?, a la unidad de competencia. Y la competencia que se asocia al perfil de egreso es que sean capaces ustedes, ¿cierto?, de participar en equipos multidisciplinarios a fin de implementar adecuaciones curriculares y elaboración de proyectos de integración de niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. La estrategia metodológica que considera el trabajo es el aprendizaje basado en casos. Yo les voy a presentar un caso y vamos a resolver. Y la técnica es la elaboración de documento técnico, que en este caso específico es la elaboración del PASE, Plan de Adecuación Curricular Individual. ¿Ya? El curso se organiza en grupos por afinidad y me envían la nómina al correo, pero si mantienen los grupos, los tengo ahí para que podamos revisar y realizar alguna modificación luego de presentar la guía. ¿Ya? ¿Qué actividades contempla este trabajo? Yo les voy a presentar un caso que también se los voy a enviar, ¿cierto? Según lo que vamos a ver acá, para que ustedes lo tengan. Y cada grupo debe elaborar un plan de adecuación curricular individual para ese caso, ¿ya? El trabajo ustedes lo van a consolidar en un formato Word, que es el mismo que analizamos en las clases, ¿cierto? Y completando los distintos aspectos de la elaboración del PASE. El docente entrega las indicaciones por escrito en una guía de trabajo que explica en clase, que es esta que estamos analizando ahora. Y existe la posibilidad de que ustedes me envíen el avance de su trabajo hasta el domingo 5 para recibir retroalimentación durante la clase siguiente a la entrega de indicaciones. ¿Ya? Quienes quieran pueden enviármelo, ¿cierto?, hasta el domingo para que el lunes yo lo pueda revisar y el martes tener algún tipo de retroalimentación. Y para la evaluación me deben enviar el Word a mi correo, ya, fecha. ¿Será posible que esté listo, terminado el miércoles 8? Hola. Hora las 23:59. ¿Sí? El miércoles entonces, ya. Dejamos la fecha entonces para el miércoles al finalizar, ¿cierto?, el día, y tenemos la posibilidad de recibir retroalimentación el martes 7 y el día miércoles 8. ¿Sí? Si tienen dificultades me comentan. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, una vez evaluados los trabajos, ¿cierto?, serán compartidos para fortalecer la experiencia de aprendizaje a través de retroalimentación o alguna otra instancia o en el momento, ¿cierto?, del proceso también para ir fortaleciendo las experiencias de manera colaborativa entre todos. La calificación corresponde a la nota parcial 2 de la unidad 2. La calificación la voy a realizar yo y voy a utilizar una escala de apreciación. Aquí está. Ahí. La escala tiene 36 puntos, tiene un 60% de exigencia y con 22 puntos tenemos un 4.1. ¿Ya? Tenemos los indicadores, ¿ya? Aquí es sumamente importante que para elaborar el trabajo se guíen por los indicadores, ¿ya? Para que veamos qué es lo que efectivamente tiene que contener cada parte del PASE, ¿ya?
Primero dice, elaboran un PASI que considera la identificación del caso en cuanto al establecimiento, al estudiante y profesionales que participan en su elaboración en el marco del trabajo multidisciplinario, ¿ya? O sea, tiene que describir ahí los antecedentes, ¿cierto?, del establecimiento educativo, del estudiante, completar, y los profesionales que participan en el proceso, ¿ya? No me puede poner que solo va a participar el psicopedagogo, tiene que poner que otros profesionales más participan, porque recuerden que el PASI se realiza en el marco del trabajo del equipo multidisciplinario, ¿ya? Sí, ese modelo, ese es el que tienen que completar. ¿Ya? Luego, entonces, describe las características del desarrollo del estudiante, ¿ya?, que yo les voy a presentar. Luego describe las competencias curriculares que tiene ese estudiante, según, ¿cierto?, cada una de las especificaciones que se dan. Realiza luego una propuesta de adecuación curricular considerando los tipos de adecuación y los criterios correspondientes, ¿ya? Y eso lo vimos, ¿cierto?, en el formato que estaba en 2 columnas, ¿cierto?, donde identificábamos la adecuación de acceso y en la de los objetivos y los criterios que correspondía a cada una de ellas, ¿ya? Luego, propone adecuaciones curriculares en el subsector del lenguaje respecto a un objetivo de aprendizaje de la primera unidad del nivel del curso al que corresponde el caso que vamos a analizar, ¿ya? Para este objetivo que ustedes seleccionen, tiene que establecer una adecuación de acceso, solo una adecuación de acceso, ¿ya?, en coherencia con los criterios que especifique en el ítem 5 del formato del PASI, ¿cierto? Que vimos que tenía que tener total coherencia, ¿cierto?, la descripción de la adecuación que vamos a hacer con la propuesta que estaba en las 2 columnas de arriba, ¿cierto?, en lo que marcamos cuáles eran los criterios correspondientes, ¿ya? Solo una adecuación de acceso. ¿Qué, profe? Repita lo que dijo. Ya, eso. Ya lo dije, ya. ¿Ya? Solo una adecuación de acceso para el objetivo de aprendizaje en el subsector del lenguaje, ¿ya? Luego, en coherencia, ¿cierto?, con esa adecuación que usted estableció, debe describir 3 estrategias de apoyo que contribuyan a progresar en el aprendizaje en el subsector del lenguaje, ¿ya? Y debe considerar entre esas estrategias que va a realizar la identificación de un enfoque de coenseñanza, ¿ya?, para trabajar ese objetivo que seleccionamos. Solo eso en el ámbito del lenguaje, ¿ya? Ahora, para el subsector del aprendizaje matemático, también vamos a elegir un objetivo de aprendizaje de la primera unidad del curso al que le corresponda al estudiante, ¿ya? Y para ese objetivo seleccionado acá vamos a establecer solo una adecuación, pero en el objetivo, ¿ya? No se vayan a confundir. El lenguaje hacemos una adecuación de acceso y en matemática vamos a realizar una adecuación de objetivo, ¿ya? Y eso en coherencia con los criterios especificados en el ítem 5 del formato, ¿cierto?, del PASI que tenemos. Luego, en coherencia con esas adecuaciones curriculares, ¿cierto?, que estableció, escribir 3 estrategias de apoyo que contribuyen a progresar en el aprendizaje en el subsector de las matemáticas, ¿cierto? Y considere acá también un enfoque de coenseñanza, ¿ya? O sea, tiene que proponer 2 más aparte del enfoque de coenseñanza. Luego, continuamos avanzando en el PASI, ¿cierto?, después de donde está la descripción de la adecuación por asignatura. Y dice que selecciona orientaciones para apoyar el desarrollo y aprendizaje en el ámbito escolar, ¿ya? Y este indicador evalúa qué estrategias de seguimiento y evaluación del PASI ustedes van a proponer y la evaluación y criterios de promoción para ese estudiante,
seguimos avanzando, ¿cierto? En el siguiente indicador, selecciona orientaciones para apoyar el desarrollo y aprendizaje en el ámbito escolar. Y aquí nos abocamos específicamente a cómo vamos a realizar la revisión y ajuste del plan y los profesionales responsables de la aplicación y seguimiento del PAS. Ese es el indicador 10. Y el 11 especifica compromisos a establecer con la familia de acuerdo a las características del caso, ¿ya? Que aquí es sumamente importante el trabajo a realizar con la familia, ¿ya? Y lo que se realizó. Y finalmente, en el aspecto formal, que respetemos la fecha y horario de entrega del informe, de lo que acordemos, y si existe algún problema a nivel de curso, me escribe, ¿cierto?, a través de la delegada, la manifestación de la problemática y al tiro mándeme una sugerencia de solución del problema, ¿ya? Si es cambiar la fecha para cuándo, ¿ya? Así que uno presenta el problema y al tiro la propuesta de solución, ¿ya? Ya. ¿Estamos entonces? ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Ahí está escritito clarito, ¿cierto? Ya. Vamos a ver el caso entonces. Ya. Este es un caso real, pero han sido modificados. El caso es para todos igual, sí. Para todos igual, pero todos van a tener una propuesta distinta, ¿sí? Desde la libertad de elegir el objetivo en adelante, ya cada grupo lo enfoca como quiere, ¿ya? Como les decía, este es un caso real, pero todos los datos, salvo mi nombre, han sido modificados, ¿cierto?, para resguardar la identidad de las personas, ¿ya? Entonces, tenemos que este es el caso de Amaro, ¿ya? Y está en el marco de una evaluación que realiza la profesional kinesióloga, que soy yo, en un momento de incorporación del profesional al establecimiento educativo, ¿ya? Entonces, este informe técnico se realizó en marzo de 2019, ¿ya? Supongamos, ¿ya? Pero van a estar todas las fechas acorde a marzo de 2019, ¿ya? El establecimiento es la Escuela Antonio González, PSP 320. La dirección es Pablo Neruda, número 202 de la comuna de Curepto, que pertenece a Talca, su contacto telefónico, el nombre del director y el nombre del coordinador del PIE, ¿ya? Ustedes tienen que ver para qué les sirve esta información cuando completamos el documento del PAS. Ya aquí están los antecedentes del profesional que elabora este informe técnico, ¿ya? Luego están los datos de nuestro estudiante. Es Amaro Pablo Peredo Mora, ahí está su número de RUN, su fecha de nacimiento, él tiene 7 años al momento de la evaluación y está en un curso regular de segundo básico, ¿ya? Está en el segundo básico A. ¿Cómo se obtiene la información? La información general del estudiante, ¿cierto? Se revisa la carpeta del estudiante en programa de integración escolar, se realiza una revisión de si es que tiene registro de discapacidad del registro civil, se aplica una pauta de evaluación kinésica integral, se aplica un índice de Bartel que mide el nivel de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria y se realiza una entrevista a la madre, ¿ya? Así se obtiene la información que les voy a presentar. Aquí está entonces el resumen de la información que se obtiene a través de este proceso. Antecedentes del estudiante. El criterio de ingreso al programa de integración escolar
es discapacidad intelectual moderada asociada a necesidades educativas especiales de carácter permanente. ¿Ya? Ese es su diagnóstico. Recordemos que el diagnóstico debe tener por una parte la identificación de la discapacidad o trastorno y por el otro la necesidad educativa especial asociada, ¿sí? Porque el solo diagnóstico sin necesidad educativa especial no permite el ingreso al programa de integración, ¿cierto? Recordamos eso. ¿Ya? Por lo tanto, el diagnóstico debe tener consideradas esas dos condiciones. ¿Ya? En este caso es discapacidad intelectual moderada asociada a necesidades educativas especiales de carácter permanente. ¿Ya? Él no tiene registro de discapacidad a la fecha de la evaluación. ¿Ya? Es un antecedente sumamente importante porque a través de este carnet de la discapacidad, ¿cierto?, podemos obtener beneficios, ¿sí? Ya sean ayudas técnicas específicas o participación de algunos programas que imparte Senadis, ¿sí? Y otros antecedentes de salud de Amaro, que es sumamente importante y por lo que se solicita la intervención kinésica acá, es que él tiene antecedentes de contusiones, o sea, por golpes, ¿ya? Generalmente anda con moretones, por golpes y caídas frecuentes en actividades de la vida diaria, ¿ya? Se pega con los bordes de las mesas, se pega con los bordes de las paredes, ¿ya? Se cae frecuentemente, ¿ya? Y tuvo una fractura de tabique nasal a los 5 años por una caída en el hogar, ¿ya? Entonces se cayó y ¡pum!, se pegó en la nariz y eso llevó a una fractura. Además, la madre refiere que el niño tiene un diagnóstico de bruxismo, ¿ya? No hay antecedentes de eso, pero en la entrevista la madre, ella cuenta que tiene un diagnóstico de bruxismo dado por un ortodoncista, ¿cierto? Y respiración bucal por labio superior corto, ¿ya? Su labio superior es muy cortito. Y generalmente Amaro está con la boca abierta, ¿ya? Y salivante en varias oportunidades. Indicación de ayudas técnicas no tiene, ¿ya? No utiliza ayudas técnicas. Respecto a los antecedentes escolares, ingresa al sistema escolar regular en el establecimiento en pre-kinder, a los 4 años de edad cronológica, ¿ya? En primero básico se ingresa al programa de integración escolar y se mantiene en curso regular. Fue promovido a segundo básico con promedio general 5.2 en concordancia con el cumplimiento de su PASI. ¿Ya? Obtuvo un 5.2 respecto a las adecuaciones que ya se habían realizado el año anterior. Recuerden que estamos en marzo del 2019. Los aprendizajes logrados se relacionan con el reconocimiento de algunas vocales y conteo de números hasta el 10. ¿Ya? Él está en segundo básico. Avanzó con un promedio de 5.2 en concordancia, ¿cierto?, con el cumplimiento de su PAS. ¿Ya? Pero esto es súper importante porque sus aprendizajes, ¿cierto?, tienen que ver con que reconoce solamente algunas vocales y realiza conteo de números hasta el 10. ¿Ya? Aquí viene la parte interesante del caso. Antecedentes familiares. Amaro es hijo único de padres que son primos consanguíneos. ¿Ya? Viven los 3 juntos y forman una familia biparental, ¿sí? Están 2 padres y un hijo. La madre aún se encuentra en la etapa de negación de la asimilación del diagnóstico de Amaro, ¿ya? La madre niega rotundamente que su hijo tenga una discapacidad intelectual, ¿ya? Por lo mismo, no tiene el registro de discapacidad, ¿cierto? Y no quiere hacerlo porque ella se niega a reconocer, ¿cierto?, a aceptar que su hijo tiene este diagnóstico, ¿ya? Refiere que a ella también le costó aprender a leer y escribir,
por lo que es normal, y va entre comillas porque ella repite muchas veces que su hijo es un niño normal, y que entonces a ella, como a ella le costó aprender a leer y escribir, es normal que a su hijo le cueste también. Por lo que le solicita a la profesora que realice a su hijo las mismas pruebas que a sus compañeros, sin aceptar que se realicen adecuaciones, ¿ya? Y ahí, como otro antecedente además que les puedo contar, la profesora, como la mamá revisaba que las pruebas fuesen iguales a las de sus compañeros, la profesora por la carilla, por la primera carilla ponía la prueba del curso, y al reverso de la hoja le hacía preguntas que estaban asociadas a su nivel de conocimiento para que se diera el cumplimiento del PASI, ¿ya? Y también el cumplimiento del PASI se llevaba a cabo por el trabajo de la educadora diferencial, ¿sí? En aula de recursos, ¿ya? Pero las pruebas que tenía Amaro en la sala tenían que ser iguales a la que le hacía a los compañeros, pero las profesoras, ¿cierto? Y el equipo de aula habían decidido incorporar por el reverso de la hoja actividades que él sí pudiese resolver. Entonces le decían, ya, si no puedes hacer esta parte, Amaro, no importa, avanza, demos vuelta a la hoja y avancemos y resolvamos lo que podamos, ¿ya? Esa era como la estrategia, porque la mamá no aceptaba, ¿sí? Y era una exigencia y llegaba al punto de revisar las pruebas con los compañeros para que su hijo fuese tratado como normal, ¿ya? Como les digo, entre comillas, porque ella lo repetía también muchas veces. Y como redes de apoyo, sí, además de estar, ¿cierto?, inserta en el programa de integración escolar, además de el apoyo, ¿cierto?, educativo, Amaro participa de forma activa y muy responsable en un grupo de hipoterapia del Hospital de Curé. ¿Ya? ¿Nos queda claro más o menos el caso? ¿Sí? Ya, tenemos los antecedentes suficientes para completar. Aunque acá, ¿cierto?, yo les agrego algunos antecedentes respecto a una síntesis de la evaluación kinésica que también les va a permitir poder complementar la información. Profe, no está el RBD del establecimiento. Ah, ya, se los voy a dar. Ya, se los voy a dar para que lo completen. O pónganle ustedes mejor. Ustedes inventen uno ahí, como caso ficticio. Ya. Entonces, algunos antecedentes, ¿cierto?, de la síntesis de la evaluación kinésica. Primero, Amaro es un niño de 7 años de edad cronológica que cursa segundo año básico como beneficiario del programa de integración escolar por presentar necesidades educativas especiales permanentes derivadas de discapacidad intelectual moderada. Es independiente en su desplazamiento, con tendencia a adoptar una postura global en flexión. Aquí hay algo súper importante, con las extremidades superiores excesivamente adosadas al tronco, ¿ya? Sus bracitos pegaditos al tronco, todo el tiempo, ¿sí? Como muy rígido. Al interactuar por primera vez, se desenvuelve con timidez, utiliza el lenguaje verbal y entiende órdenes simples. Desde la perspectiva kinésica destaca la observación de alteraciones en las respuestas motrices dependientes de las reacciones protectoras, ¿ya? Las manitos siempre pegadas al cuerpo y en determinadas actividades, ¿cierto?, realizadas. En la próxima clase les muestro algunas imágenes. Las reacciones protectoras, cuando yo llevo mis manos hacia adelante y si me caigo, saco primero las manos, ¿sí? Pero en él no, y se caía, ¿sí?, o le generaba algún tipo de desbalance hacia algún lado y él permanecía con sus extremidades superiores pegadas al tronco. Por lo tanto, eso justifica que la fractura de su nariz, ¿sí? Porque si no tiene estas reacciones protectoras cae de cara, cae de frente, ¿sí? Y
siempre se golpeaba, se pegaba, ¿ya? Y además se evidenciaba una deficiencia importante en su control postural, ¿ya? El control que él tiene de su cuerpo, lo que además de propiciar golpes, caídas y enfermedades musculoesqueléticas degenerativas, está limitando el desarrollo psicomotor que constituye la base de logros escolares, ¿ya? El estado nutricional de Amaro está en riesgo de obesidad. Respecto a la movilidad de sus articulaciones, tiene una movilidad articular de todos los segmentos sin limitaciones, ¿ya? No hay restricción al movimiento para que él esté con las manitos siempre pegadas. Incluso alcanza rangos que corresponden a la hiperextensión, o sea, cuando estiro el brazo, lo estira más de lo habitual, ¿sí? Llega más de 180, llega más atrás, ¿ya? Tanto las extremidades superiores, a nivel de codos, muñecas, como a nivel de las extremidades inferiores, principalmente en las rodillas, ¿ya? El ángulo invertido. En su tono muscular, presenta una hipotonía global, y si bien el tono muscular se encuentra disminuido, el cuerpo logra mantenerse y desplazarse en contra de la fuerza de gravedad, pero adopta posturas dinámicas compensatorias. ¿Sí? Todo el tiempo está, si bien está demasiado flexionado, se está acomodando para adaptarse a la fuerza de gravedad. El equilibrio unipodal está alterado y solamente logra mantenerse en estación unipodal, o sea, en un pie, por 2 segundos con cada pie, ¿ya? Muy poquito. En su coordinación dinámica general está alterada. En la marcha arrastra los pies, realiza excesiva flexión de las extremidades inferiores, excesiva inclinación anterior del tronco, escaso balanceo de extremidades superiores que se mantienen en flexión adosadas al tronco, ¿ya? Todo el tiempo está con sus brazos pegaditos al tronco. Y eso también nos va a influir, ¿cierto?, en el proceso de aprendizaje de la escritura, ¿cierto? Porque tiende a estar ahí todo el tiempo con sus brazos, no tiene posibilidad de extensión desde el punto de vista del control motor. En la carrera, la postura global se mantiene con excesiva flexión y no realiza la fase de vuelo, ¿ya? Es un saltito que él realiza. Y en el salto solo logra saltar con los pies juntos en el mismo lugar. No logra salto hacia adelante con los pies juntos y tampoco logra saltar en un pie por falta de equilibrio en estación unipodal. En la coordinación intersegmentaria, si bien imita los gestos coordinando los segmentos corporales, falta precisión en los movimientos solicitados, ¿ya? En la coordinación visomotriz, enhebra a través de un agujero de botón con dificultad, ¿ya? Presenta temblor en sus extremidades superiores al tratar de realizar el enhebrar a través de un agujero de botón, ¿ya? Con dificultad también, y por presentar este temblor, realiza encaje de figuras geométricas, ¿sí? También hace torres con cubos con dificultad por este temblor. No logra realizar puentes con cubos, ¿ya? Ahí me está hablando de una dificultad de interconexión de información, ¿ya? Aún con el modelo presente, cuando se le pide que tiene dos y tiene que unirlos con otro cubo que lo una por arriba para formar el puente, no es capaz de lograrlo, ¿ya? Realiza torre, por un lado, si le presento 3 cubos. Respecto al lanzamiento de un balón con precisión, realiza 3 aciertos de 5 intentos. Para recepcionar el balón con las manos, lo recepciona con los antebrazos, ¿ya? No con sus manitos, y tiende también a temblar en esta interacción con los distintos elementos con sus extremidades superiores. No logra patear un balón con precisión, ¿ya? Y ahí era súper contradictorio porque la mamá decía que él era súper bueno para jugar fútbol y era como el goleador entre los primos, ¿ya? Y
y no, en la evaluación él no logra coordinar el ojo con el pie para pegarle al balón. ¿Sí? Le pega al aire. ¿Ya? De 10 intentos no logra ninguno. ¿Ya? Y recepción con los pies tampoco, si se lo lanzo, tampoco es capaz de recepcionar. Y en su grafomotricidad logra semejanza al copiar figuras simples y dibuja la estructura básica de la figura humana y no escribe. ¿Ya? Respecto a la evaluación de las actividades básicas de la vida diaria evaluadas con el índice de Bartel, que tiene una dependencia leve. Es independiente para trasladarse, deambular, subir y bajar escalones y presenta continencia normal. Necesita ayuda para comer y vestirse. ¿Ya? Imagínense, 7 años, necesita ayuda para comer y vestirse. Tiende a temblar cuando utiliza sus extremidades superiores. Y es dependiente para bañarse, arreglarse y usar el baño. ¿Ya? Principalmente tiene esta dificultad para abrocharse y desabrocharse el botón del pantalón, ¿ya? Por lo que en eso necesita a la mamá, no lo hace sola. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varias cosas, ¿cierto?, que podemos realizar de compromiso, ¿cierto?, y trabajo con la familia, ¿ya? Que es nuestro último cuadrito que tenemos que completar en el espacio. ¿Ya? Interesante el caso. Hola, ¿alguien me puede decir qué les parece el caso? Incluso, claro, cegada hasta mentía, ¿sí? Realizaba exigencias que no eran acordes a las necesidades, ¿cierto? Y a favorecer el desarrollo. Quizás los niveles de dependencia también estaban dados por una sobreprotección. ¿Sí? Y la mano siempre con sus manitos fijas al cuerpo, ¿sí? Poca movilidad. ¿Ya? Aquí les hice como una síntesis de aspectos relevantes. ¿Ya? Entonces, les voy a enviar la información ahora, ¿ya? Para que puedan revisar y como por ejemplo el RBD, ¿cierto? Que no está aquí considerado, que debería, no está. Si es que falta alguna otra información para que podamos complementar. ¿Ya? Dígame. Si la mamá no está de acuerdo, no se puede realizar el pase. Lo que pasa es que tenemos que realizar, ya, primero, para ingresar al programa de integración escolar, la mamá tiene que autorizar, ¿cierto? Tiene que haber una autorización de la familia, que es la primera hoja que está en la carpeta, ¿sí? Porque antes de realizar el proceso de evaluación, tiene que estar la autorización de la mamá, ¿sí? Entonces, en eso se basa después todo el proceso de intervención, ¿cierto? En que la mamá autorizó, ¿cierto? Y hay un equipo de profesionales que está trabajando.
¿ya? Dentro de los acuerdos que se han establecido con la mamá, dentro del primer año, porque este ya es el segundo año que él pasa a segundo, con adecuaciones que se hicieron en primero, ¿sí? Entonces, hay una conversación, aunque la mamá se niegue, no las acepta, a regañadiente, alega, algunas de las especificaciones, ¿cierto? Ella accede, ¿sí? Por ejemplo, accede a que por atrás de la prueba se le hagan otras preguntas que sean más acorde a su edad, ¿sí? Pero si una familia no está de acuerdo con que el estudiante participe en el programa de integración, no lo podemos ingresar, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es hablar y con ella para que nos logre entender que lo beneficioso que es para el desarrollo del estudiante, ¿ya? Después que empezamos a trabajar y en la próxima clase les muestro algunas imágenes, dice mucha incorporación de la mamá en el proceso, ¿sí? Que participara en varias sesiones, ¿sí? Con lanzamientos de balones en distintas posiciones, viendo cuáles eran los avances del estudiante, ¿ya? Le expliqué cuáles eran los beneficios de que estuviese registrado, que tuviese su carnet de discapacidad, ¿cierto? Que tuviese su registro. Y ella fue accediendo en la medida en que fue viendo que era beneficioso para él todos los apoyos que se le estaban entregando, ¿ya? Pero si hay una familia que se niega y que a pesar de todos los esfuerzos que podamos hacer se niegue, no nos firma la autorización, no podemos hacer el ingreso al programa de integración, ¿sí? Lo que no quiere decir que no nos preocupemos por el estudiante. ¿Sí? Pero ahí está nuestra sensibilidad para lograr que la familia entienda lo beneficiosos que son los apoyos que nosotros le podemos entregar a los estudiantes. Eso es parte de lo que tenemos, ¿cierto?, que ir desarrollando, y por eso es importante que se involucre a la familia y que podamos entender, ¿cierto?, que existe este proceso de acción, que es normal que exista, ¿cierto?, esta etapa de negación previa, ¿cierto?, a la completa asimilación del proceso, o sea, del diagnóstico. Lo triste es que esa situación se da mucho. Claro. ¿Sí? O hay veces en que no tenemos apoyo de la familia. Y a pesar de que se establezcan los compromisos, no hay cumplimiento de ellos. Sí, nos firma todo lo que queramos, pero no hay un mayor compromiso, eso también nos puede pasar. ¿Sí? Y ahí está nuestra habilidad de cómo incorporamos, ¿sí?, a la familia, siempre pensando en el bien superior del estudiante. ¿Algún otro comentario? ¿Otra duda? No es parte de vulnerar los derechos del niño en caso de que no acepte, o sea, puede quedar la embarrada si no lo hiciera por ningún motivo. No es parte de vulnerar los derechos del niño en caso de que no acepte. Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos, ¿cierto?, ahora incorporado en los establecimientos educativos la dupla psicosocial, ¿cierto? Y a través de esa vía se pueden realizar distintas
derivaciones a la Oficina de Protección de Derechos, ¿sí? Y si no se entiende de la vía, ¿cierto?, de la sensibilidad que podamos tener los distintos profesionales o de los intentos, se hace a través de esta vía, ¿sí? Porque para nosotros, ¿cierto?, lo principal es respetar los derechos de los niños, del estudiante en sí. Por eso se ha incorporado una gran cantidad de profesionales en los establecimientos educativos. ¿Sí? Hoy día tenemos la dupla psicosocial. ¿Sí? Nosotros también hemos tenido estudiantes que no vienen al establecimiento educativo y que a través de esta dupla psicosocial se ha establecido el contacto y se ha hecho visita de carabineros a la casa, a ver por qué la estudiante, por ejemplo, ha faltado 15 días seguidos. ¿Sí? Por eso existe un equipo de profesionales y por eso es importante, tal cual como dice competencia, ¿cierto?, que nosotros vamos a trabajar con equipos, vamos a ser parte de un equipo de profesionales donde cada uno cumple un rol fundamental. ¿Sí? Pero debe existir, ¿cierto?, este proceso, ¿cierto?, legal y la hoja, ¿cierto?, y todo de evaluación y autorización de parte de la familia para que exista conocimiento de ellos. Si ellos tienen el derecho también de conocer y ser partícipes de las decisiones escolares que se toman también. También es un derecho de los apoderados. ¿Sí? Por eso, en caso de que exista la vulneración, existe la vinculación del establecimiento educativo con la Oficina de Protección de Derechos. ¿Sí? OPD se llama, Oficina de Protección de Derechos. Así como también llegan desde la OPD al establecimiento educativo por casos que llegan directamente a ellos y quieren conocer cómo es el comportamiento de los estudiantes, cómo es la dinámica de los estudiantes en el establecimiento educativo. ¿Sí? Es bidireccional la vinculación ahí, las redes de apoyo. Ya, les envío la información entonces. Para que... Ah, los grupos de trabajo. Vamos a verificar los grupos de trabajo. Estos son los últimos grupos de trabajo que tengo. Francisca Guerrero con Ingrid y Yesenia. ¿Se mantienen? Francisca Guerrero con Ingrid y Yesenia. Sí. Catalina Aranguis, Catalina Díaz, Noelia y Valerie. Catalina Díaz, aquí no, entonces. Que por tiempos, ya.
Scarlett, ¿dónde está Scarlett? Ah, acá. Catalina Díaz. Ya. Entonces sería Catalina Aranguis, Noelia y Valerie. ¿Hay alguien de ese grupo? Catalina Aranguis, Noelia, Valerie. No hay nadie. Carla Álvarez, Camila Bisquet, Lorena Nanguil. Carla no, Camila tampoco, Lorena tampoco. Sebastián Yamet, Valentina Órdenes tampoco. Francisca Barrientos, Catalina Guzmán. No están. No están. Catalina Guzmán, Francisca Barrientos. Sebastián, acá tampoco. No está. Francisca Barrientos, Catalina Guzmán, Paula y Valentina. ¿Sí? Se mantienen. Ya. Daniela Quidel, Catherine Reyes y Fernanda Silva. ¿Sí? Ya. Scarlett Alvear, Cristóbal, Matías y Catalina. ¿Sí? Ya. Constanza Rabanal, Constanza Toledo. Constanza, ya. Estamos ok entonces. Nos faltarían ellos y aquí hay que modificar. Ya, para hacer sus plantillas. Ya, les envío entonces la información. ¿Ya?
Ya. Les envié entonces la información al correo. ¿Sí? ¿Está Constanza? Constanza. Ahí está Constanza, entonces, para que les pueda reenviar la información. ¿Ya? Les envié las clases que corresponden al proceso de adecuación curricular. Les envié la guía de trabajo. Les envié el PASI y el caso. ¿Ya? Recuerden el RBD, lo inventan ustedes, ¿ya? Ya, vamos a pasar lista por mientras le llega la información. Carla Álvarez, no está. Scarlett Alvear, se acaba de desconectar. Catalina Aranguis, no está. Francisca Barrientos, está. Camila Bisquet, no está. Catalina Díaz, está. Paula Fernández, está. Noelia Gaete, Francisca Guerrero, Ingrid Gutiérrez, Catalina Guzmán, Cristóbal Hermosilla, Sebastián Yamet, Valery Miranda, Lorena Nanguil, Matías Holguín, Valentina Órdenes, Daniela Quidel, Constanza Rabanal, Catherine Reyes, Fernanda Silva, Constanza Toledo, Yesenia Vázquez y Valentina Beas. Ya, estamos ok entonces.
Ya. Enviados los documentos, entonces, tenemos 15 minutos para que revisen y puedan resolver alguna duda así de primera revisión. ¿Ya? A ver, les voy a poner el... Ya. Veamos a modo general entonces el PASI. Tenemos la identificación del establecimiento, tenemos el nombre sí, el RBD lo inventan ustedes, la dependencia administrativa. Si estamos trabajando con programa de integración escolar, tiene que ser, ¿cierto?, alguna institución que reciba fondos del Estado, ¿sí? Pero hoy en día vamos a especificar que la dependencia administrativa de este establecimiento es municipal, ¿ya? ¿Ya? Vamos a establecer eso ahí. Y el financiamiento, si tiene programa de integración escolar, ¿qué tipo de financiamiento tiene? ¿Ya? Financiamiento es subvención del Estado. La información del director está, ¿cierto? Del coordinador también. La dirección, el contacto telefónico y el correo electrónico, ahí inventen ustedes mismos, ¿ya? Identificación. Aquí ustedes agréguenle un nombre ficticio a la madre, ¿ya? Que es su apoderada. Fecha de nacimiento, curso actual está, el diagnóstico está. Esos son datos irrelevantes para el proceso. Ya. Acá, en los profesionales que participan en la elaboración del PASI, ustedes se tienen que agregar aquí, en el otro, ¿ok? Porque usted va a ser partícipe de la elaboración de este diagnóstico, ¿ya?
y qué otros profesionales participan. Antecedentes generales del estudiante están, familiares también, sociales también hay. Antecedentes curriculares, el nivel educativo actual está, el rendimiento académico también, qué aprendizaje adquirido también, barreras que dificultan el aprendizaje las tienen que inferir y apoyos académicos también están. ¿Ya? Después, recuerden, propuesta de adecuación curricular y criterios a considerar. Para el subsector del lenguaje, vamos a tomar adecuaciones de acceso. ¿Ya? Lenguaje. Y para el aprendizaje matemático, adecuación en los objetivos. ¿Ya? Luego especificamos el nombre de la asignatura, por favor, el nombre completo de la asignatura. ¿Ya? Usted le pone un nombre ahí al profesor de la asignatura y al profesional de apoyo. Y en la propuesta de adecuación curricular dijimos que íbamos a trabajar la primera unidad, ahí, acá unidad 1, y el nombre de la unidad aquí. ¿Ya? Ahí, el nombre de la unidad. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que tomamos? El tipo de adecuación curricular dijimos que era de acceso, ¿sí? Y en las estrategias metodológicas tenemos que considerar al menos un tipo de coenseñanza y el criterio que determinamos, ¿sí? ¿Qué criterios vamos a considerar? Para el aprendizaje matemático, el nombre de la asignatura, el profesor, profesional de apoyo, también dijimos que es la unidad 1, nombre de la unidad, cuál es el objetivo de aprendizaje, tipo de adecuación curricular, adecuación de los objetivos de aprendizaje y estrategias metodológicas. Tengo que considerar qué criterio voy a trabajar, ¿sí? Voy a graduar la complejidad de ese objetivo, voy a priorizar ese objetivo, ¿ya? Y luego describo cómo lo voy a hacer aquí. ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Ya? Después, identificamos cómo vamos a hacer el seguimiento y evaluación de este PASI, cómo vamos a realizar la evaluación del estudiante y qué criterio vamos a utilizar para su promoción. Cómo vamos a revisar y ajustar este plan y qué compromisos vamos a establecer con la familia para facilitar el proceso, considerando, ¿cierto?, que está inserto, ya existe una autorización, pero existe una alteración, ¿cierto?, o una fijación en una de las etapas iniciales de la asimilación del diagnóstico, que es la negación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Nos queda claro?
Ya, ¿alguna duda? ¿O todo ok? Hola, volví. Si tiene alguna duda, escríbamelo ahí cuando me envíe el trabajo, ¿sí? Para que le pueda hacer la retroalimentación. Escríbame ahí, ¿cierto? Que en esto tengo tal duda. ¿Ya? Porque estoy atrasada con la revisión de los trabajos. Entonces, no sé si le pueda contestar inmediatamente los correos. ¿Ya? Ya. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Finalizamos la clase de hoy y envíenme los trabajos para que los pueda revisar antes de la clase. ¿Ya? Que estén bien. Chau, chau.